Te voy a demostrar de que no te hace falta tener los mejores gráficos para poder jugar Fortnite a 60 FPS. Y eso sin tener que reducirle la resolución 3D, porque si no se verían como videojuegos de PlayStation 1. ¿Pero qué cara? Lenguaje. Y es por eso que te voy a demostrar mis test de rendimiento del capítulo de Fortnite OG. Pero estas pruebas se van a realizar con la Nvidia GT 1030. Y durante las pruebas se van a utilizar el controlador de video DirectX 11 con las configuraciones predeterminadas de bajo, medio, alto y el modo rendimiento, porque si le agregamos el modo gráfico predeterminado de épico, mi computadora va a pasar a la siguiente vida. Y así te demostraré si es que vale la pena jugar con DirectX 11 o si es preferible quedarse con el modo rendimiento de Fortnite. Sí. Yo soy Liliana Sofía, tu youtuber trans de confianza, y ahora sí, comencemos. Bip, bup, bup, bop. Empezaremos haciendo la prueba con el controlador de DirectX 11, esto con la graficación en los parámetros más bajos posibles, ya que este es un controlador de pasada generación, pero dentro de la configuración básica de los gráficos más bajos, el juego no va a tener sombras, la resolución 3D va a estar al 50% en 1080p, no va a tener el filtro anti-alias, no va a ser posible ver partículas definidas dentro del videojuego, si acaso partículas bastante globales o generales como una explosión, pero nada más. Los shaders del juego van a estar prácticamente en lo más mínimo, los cuellos de botella van a ser mucho más frecuentes, y lo peor del caso es de que vamos a estar llegando a 30 FPS. Y se preguntarán, Liliana, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué no se supone que tiene que correr bastante bien o de forma decente por lo menos? y en eso tienes razón, mi pequeño saltamontes, ya que para esta configuración gráfica no tiene sentido de que este videojuego vaya a 30 FPS, y por más que le estuviese moviendo los parámetros, parecía que nada funcionaba. No sé si la limitante era parte del mismo videojuego por mi configuración gráfica, por mis componentes, o posiblemente porque Fortnite no estaba optimizado correctamente para esta temporada, ya que para la tarjeta de video o GPU, esta solamente estaba utilizando entre un 20 a un 26% de uso, o sea que la tarjeta de video estaba prácticamente sobrando su potencia, y su temperatura base estaba llegando entre 80 a 83 grados, y esto lo puedo explicar porque mi tarjeta de video con el ventilador está funcionando mal, a veces gira, a veces no gira, pero a fin de cuentas sigue manteniendo su rendimiento al máximo, y eso con todo el cambio de pasta térmica, así que por temperaturas no puede ser. Joder, esto no es gaming. En el caso de la CPU ocurre algo similar. Esta solamente llega a utilizar en promedio entre un 45 a un 75% de uso del procesador, ya que esta clase de procesadores tiene 8 núcleos y 8 hilos en la misma frecuencia. Y si no me equivoco, mi procesador corre a una velocidad de 2.70 GHz. Y ni aún así utilizando el 45 a 75% de su uso, logra superar los 30 FPS. Es la mayor que he visto en toda mi vida. Y en el aspecto de la memoria RAM pasa algo bastante curioso, ya que con el juego abierto, este consumía entre 7 a 7.7 GB de RAM, o sea que sí le estaba costando un poquito a la memoria RAM llevar a cabo estos procesos, pero aún así no explica del todo por qué este videojuego corre a 30 FPS. Es una... Pero de que el videojuego es jugable de esta manera, Sí. es bastante jugable. No es que digamos la configuración más óptima, porque en efecto no lo es, pero por lo menos se mantiene de forma estable y no te explota la computadora, que es lo que estábamos buscando en este video. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Usando el mismo controlador gráfico pero con gráficos medios, la GPU empezó a tener ciertas dificultades técnicas, porque en este caso estaba utilizando el 40 al 60% de su memoria VRAM para poder correr el videojuego, y teniendo una temperatura de 75 a 85 grados Celsius. Esto también con efectos visuales activados, el pasto o vegetación, y partículas de por medio en todo tipo de aspectos. De igual forma también teníamos el anti-aliasing activado, vegetación un poquito más definidas, los shaders, las texturas de alta calidad, similares a los de la consola Xbox. Y no es queja, pero la cuestión es que seguía corriendo a 30 FPS de media, con ciertos bajones a 27 FPS. Y no es de que yo me esté quejando, al contrario, que pueda jugar Fortnite en una computadora de esta manera se me hace bastante bueno, pero aún así yo esperaba superar los 30 FPS. Esto mientras que el apartado de la CPU estaba oscilando entre un 64 a un 79% de uso, con ciertas ocasiones llegando al 100, pero no eran tan frecuentes, pero este manteniéndose en una temperatura de entre 60 a 81 grados. Pero aún así los componentes estaban bastante holgados, y seguía sin entender por qué estábamos limitados a 30 FPS,
se supone que podríamos llegar a 40 o incluso a 50. Y bien sabiendo de que las experiencias multijugador no se deben de jugar a menos de 60 FPS, yo sentí que la experiencia estuvo bastante agradable. No fue la mejor porque obviamente la experiencia de consola la sigue superando, pero es una experiencia bastante decente y bastante competente para la calidad de los gráficos que te está ofreciendo. Pero aquí, chicos, chicas, aquí todo cambia, pero Para mal. porque haciendo las pruebas de video en la configuración de DirectX 11 con los gráficos altos predeterminados, el rendimiento terminó colapsando totalmente, ya que en este caso tenemos las sombras de alta definición, una resolución 3D al 50% en 1080p, no tenemos ninguna clase de anti-alias, las partículas están activadas y con una alta calidad, al igual que las texturas y los shaders, y por ende, con todo esto activado, los cuellos de botella eran extremadamente frecuentes. Casi quería explotar la computadora. ¡Auxilio! Liliana, ¿cómo te atreves a jugar a una temperatura de 96 grados con tu tarjeta de video? ¿Acaso estás demente? Y mi respuesta corta es: Sí. quería saber si es que llegaba al tope gráfico con esta tarjeta de video. Y vaya que sí lo alcanzamos, ya que el uso promedio de la GPU o tarjeta de video estuvo oscilando entre un 71% a un 100% de uso. Esto dejando en claro de que estamos utilizando la mayor capacidad de la tarjeta de video Nvidia GT 1030 para sacar el mayor jugo posible de esta tarjeta de video. Pero ni aún así logramos superar los 60 fotogramas por segundo. Y en el caso de la CPU, que en teoría debería de encargarse de renderizar más cuadros por segundo, solo llega a utilizar el 71 al 94% de media de uso de la CPU. Pero aún así sigue la pregunta en el aire: ¿cómo rayos no pasa de los 30 fotogramas por segundo? ¡Ay, carajo! ¿Qué rayos tengo que moverle? ¿Qué rayos tengo que hacer? Si alguien tiene la respuesta sobre esto, háganmelo saber en los comentarios. Sí. Hola, soy yo de nuevo en mi versión humana, o eso creo. Solo quería pasar a recordarles que se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones y dejar su buen pulgar arriba. O si de igual forma también quieres ayudar al canal de una forma más directa, te recomiendo que te vuelvas miembro del canal desde los 9 pesitos mexicanos. Estarás ayudando a la creación de nuevos videos. Ahora sí, continuemos. Sí. Y ahora vamos a hacer la locura de nuestras vidas. Así es, vamos a probar la versión de DirectX 11 en su calidad gráfica más alta. En este caso va a ser el grado épico. ¡Qué impactante noticia! Así que nada más déjame muevo esto tantito por aquí y... ¡listo! ¡Ay! ¿Cómo sobreviví a eso? No tengo la más mínima idea. Ay, es que mi cuerpecito. Ya sabemos que los gráficos en épico no son buena idea, así que lo que voy a hacer es pasarme al controlador de DirectX 12 y... nada más dejo esto por acá y... ¿ah, no explotó? ¡Órale, qué bonito! Bueno, ahora sabemos que el controlador gráfico de DirectX 12 es un tanto pesado. En lo personal, chicos, estuve haciendo pruebas gráficas con el controlador DirectX 12 en su calidad de gráficos más baja y la verdad es que no es nada óptimo para jugar, pero el rendimiento es bastante fatal. Así que si me preguntan mi humilde opinión, les recomendaría que no utilicen este controlador gráfico de DirectX 12. Claro. Pero ahora pasemos a lo que todos querían llegar a ver: Fortnite OG en modo rendimiento. Esta versión de Fortnite no utiliza los controladores gráficos habituales, lo cual hace bastante Accesible. este videojuego a todo tipo de públicos, ya que si te lo propones puedes jugar este videojuego en la peor calidad gráfica posible y aún así puede correrlo en tu tostadora. Es algo así como el Doom, puede correr prácticamente en cualquier parte. El punto es que en el modo rendimiento estuvimos jugando en 1080p en su escala de resolución 3D al máximo, aunque este modo no tiene prácticamente ningún tipo de efectos, ya sea el motion blur, la colusión ambiental, el sistema de sombras, partículas de explosiones bastante detalladas, no tiene texturas de alta definición, no tiene shaders bastante complejos, más bien tiene los polígonos básicos del mapa, y por supuesto tampoco tiene el famoso anti-aliasing, y esto es algo bastante bueno, ya que en este modo rendimiento pude alcanzar los 57 a 60 fotogramas por segundo de forma estable. Si acaso uno que otro momento había uno que otro bajón, pero era muy poco habitual. Pero para jugar en modo competitivo no está nada mal, que obviamente la PC Master Race se puede prestar para tener 240, 300 o incluso más cuadros por segundo, pero teniendo la mayor tasa de refresco posible de tu monitor es indispensable hoy en día en juegos multijugador, por lo que siempre les voy a recomendar de que jueguen en 60 fotogramas
por segundo Mínimo. y del apartado de la CPU y de la GPU no se preocupen tanto, ya que estando en el modo rendimiento a 60 fotogramas por segundo, este estaba utilizando entre un 50 al 90% de uso de la GPU o tarjeta de video, aunque había ciertas ocasiones en las que el juego llegaba al 100%, generando estos pequeños cuellos de botella, pero no son tan graves como para que te afecten la experiencia, al contrario, son poco frecuentes. Eres asombroso. Pero tú, ¿qué es lo que opinas? ¿Estas pruebas te convencieron de comprar la Nvidia GT 1030? ¿O si es el caso de que no te convenció, cuál te quisieras comprar? Y de igual forma quiero preguntarles la razón por la cual ustedes creen de que no logramos superar los 30 cuadros por segundo en el controlador de DirectX 11. Quiero saber sus opiniones acá abajo en los comentarios. Sí. Pero antes de finalizar quisiera agradecerle a los miembros del canal del mes de noviembre. En especial quiero agradecerle a Chencho el Men, siendo miembro del canal de nivel Viciosos Legendarios. Y no solamente eso, ya que también Chencho quiso regalar 10 membresías, de las cuales esas membresías le cayeron a Hanna-UV, Ani Maldonado Abundis, CZ-Stanley, Tomás Bautista Carbonell, Ernesto Sinache, Neil Arrow, Samuel con 5, Plazna, Chernobyl Ratmuri y a Relix. De igual forma también quiero agradecerle a Jocelyn por ser miembro del canal de nivel Viciosos Gamers y a todos los miembros del canal del nivel Viciosos Chiquitos. Se les agradece un montonal de apoyo, mis cielas. Les mando un fuerte abrazo y un beso ¡mua!, en el cachete. De igual forma ya saben que pueden visitarme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Entre ellas pueden unirse a nuestro servidor de Discord, por favor, únanse. Recuerda utilizar mi código de creador Liliana Sofía VT en la tienda de Fortnite o en Epic Games si es que quieres apoyar el canal de una forma un poco más directa. Y ya por último, pero no menos importante, les recomiendo que le den clic a cualquiera de los videos que están apareciendo acá en pantalla. Yo sé que les va a gustar. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.